Estimados amigos del mundo del arte ecuestre, es muy grato volver a encontrarnos para llevar adelante una nueva charla, como ha sido tradicional durante el presente año. En esta oportunidad vamos a hablar de este gran maestro napolitano, Federico Grisson. Vivió entre 1507 y 1570. La importancia de este maestro napolitano es, me atrevería a decir, es el padre de la equitación académica o el padre de la equitación clásica, quien entrega prácticamente desde el tiempo, desde Xenofón, ya vimos a Don Duarte durante la Edad Media, pero ahora entrega un libro llamado Ordine Cavalcare, que es las reglas de la equitación. Reglas que vamos a analizar un poco para ver qué nos deja este gran maestro para la equitación actual. Para ello, he tomado en consideración una traducción que hizo Antonio Flores de Benavide en 1568. Por cuanto estudié bastante el libro de Grisson, algunas traducciones no eran tan correctas, pero me encontré en una biblioteca en Europa una traducción al español, que es un poco la que les muestro acá, y que pude leer y estudiar en detalle para poder dar a conocer esta charla. Como ya hemos visto en la escala del tiempo, ya pasamos de la Edad Media con Don Duarte y ahora prácticamente entramos en el Renacimiento. Me recuerdo que el Renacimiento va desde el descubrimiento de América en adelante, es decir, 1492 hacia adelante. Ya estamos en 1550 con la publicación de Federico Grisson, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. La doma clásica en el Renacimiento. Durante este Renacimiento, dicha doma se desarrolló como una disciplina sofisticada que combinaba habilidades militares, estéticas y una comunicación armoniosa entre caballo y jinete. Las técnicas y ejercicios de la época estaban dirigidos no solo al entrenamiento funcional de los caballos de guerra, nótese, sino también a la demostración de elegancia y control en las cortes nobles europeas. Por eso que aquí nace un poco la equitación clásica, como vamos a ver un poco más adelante. Esta doma clásica renacentista tiene sus raíces en tratados ecuestres, como los de Federico Grisson, que vamos a ver ahora, y de Cesare Fieschi, 6 años después, que codificaron los métodos de entrenamiento disponibles en diversas regiones de Europa. Estos autores distinguían entre ejercicios con fines militares, llamados establos de equitación, y aquellos de tipo estético, virtuoso, llamados los aires presos, similares a los modernos aires de la doma, o aires elevados, se conocerá más tarde. Para ello, por ejemplo, esta traducción del italiano de Grisson al francés se hizo en 1579, se llamaba el establo. Por eso van a encontrar algunos términos como es acá, los establos de la equitación. Pues se refiere un poco al arte ecuestre bajo una denominación francesa. ¿Cómo identificar al día de hoy Grisson? Grisson produce una controversia grande al día de hoy, puesto que algunos lo alaban mucho y otros tienen grandes detractores por la metodología, como vamos a conversar más adelante. Todo el mundo, con siquiera un conocimiento superficial de la historia ecuestre, tiene una idea vaga de quién era Grisson. Era el entrenador que usaba los gatos malhumorados como ayuda hacia adelante y defendía gritar a los caballos y luego golpearlos con dureza. El recién publicado The Italian Tradition of Equestrian Art de Giovanni Battista Tomasini sugiere que este primer maestro de equitación quizás no fuera el monstruo que la gente cree. Para ello,
tomé en consideración este libro de Giovanni Battista Tomaselli para poder presentarles a usted un contrapunto sobre lo que leí de los textos de Federico Grisone y también los análisis que se han hecho bastante posterior sobre este gran maestro napolitano. Pues bien, Federico Grisone, noble napolitano, uno de los primeros maestros de doma clásica y equitación cortesana de la corte, conocido en su época como el padre del arte de la equitación, escribió el primer libro sobre este tema publicado en Europa moderna temprana, que es este, como ya les dije, Gli ordini di cavalcare, las reglas de la equitación. Grisone fundó una academia de equitación en Nápoles en 1532 y en 1550 publicó el influyente Gli ordini di cavalcare, reglas de la equitación, una de las primeras obras sobre equitación desde la época de Xenofón. Esto es lo que escriben varios autores. A ustedes yo ya les presenté en la charla anterior de Don Duarte, en 1400 y fracción, también escribió un tratado ecuestre que no era muy conocido. Les recuerdo que ese tratado se conoció a partir de 1820 y tanto, cuando se descubrió que estaba en la Real Biblioteca de París. Desde el principio parece que cada caballo obedece su señal, de modo que los que observan se asombran. Esto lo publicó Pascual de Carecholo, La gloria del caballo de 1589, que es este libro, que también se encuentra en mi biblioteca. Ahora, esta academia en Nápoles, se habla que es la primera academia ecuestre que se fundó. Enseñar el arte ecuestre en el siglo XVI según diferentes versiones. No son los dos maestros más famosos del reino de Nápoles, Federico Grisone y Giovanni Battista Pignatelli, enseñaron equitación en esta academia, sino que también se formó, y según algunos incluso, enseñó al ferrarais Cesare Fiacci, que es un maestro que vamos a hablar en la siguiente charla. Lo curioso ahora es que aunque la existencia de esta academia napolitana se da por sentada y afirmada en prácticamente todas las reconstrucciones de la historia de la equitación italiana, al menos del siglo XVIII hasta hoy, no hay rastro de ella en ninguna fuente de la época. Me contacté con algunos estudiosos de estos temas en Nápoles y fue mucha sorpresa para mí cuando me dicen no, la academia nunca existió. Y es un poco lo que voy a mostrar más un poquito a partir de ahora. Se funda la Escuela Ecuestre en Nápoles en 1532. Estas son algunas escuelas que están en los escritos de libros napolitanos. Pero realmente existió, fíjense bien, en la historia de las academias de Italia en el siglo XV al XIX son 2050 diferentes academias, de las cuales 117 son napolitanas, ninguna se refiere a Pignatelli o Grisone, menos de la enseñanza ecuestre napolitana del siglo XV. ¿Qué podemos deducir a priori? Les recuerdo que estas charlas apuntan un poco que nos dejan estos grandes maestros para la equitación actual, para que nos apoye a los que amamos este arte tan maravilloso. Concepto: la escuela, centro donde se imparte enseñanza ecuestre. Es un centro donde se imparte. Esto no quiere decir que es un gran edificio, tiene maravillosos picaderos, etcétera, etcétera. Ese es, si bien es cierto, son los accesorios. Pero la base es tener un lugar donde se imparta la enseñanza ecuestre. Una escuela de pensamiento ecuestre es aquella que surge en torno a un gran maestro. La escuela real, una real escuela de equitación, y esto nos debe hacer pensar al día de hoy, es donde realmente se inculca el pensamiento de un maestro. Y eso es fundamental que ustedes lo entiendan. El arte ecuestre se habla de escuela en referencia a ciertos grupos de maestros que comparten determinado estilo, concepción o filosofía del arte, que se expresan a través de su obra. Las escuelas de equitación del ejército, que son un poco lo que guiaron adelante el arte ecuestre por
más de un siglo en esta parte del mundo, seguían también conceptos de maestros, que para el caso nuestro de Chile eran los maestros alemanes de la escuela de Hannover y escuelas europeas, fundamentalmente la alemana. De hecho, todos los primeros tratados de Kocher nuestros son absolutamente alemanes, son copias. Por tanto, hay que entender que mientras se difunda esa doctrina, se habla que tiene o tenemos escuela o existe una escuela. Escuela no refiere a instalaciones, sino a los maestros y sus enseñanzas. Una escuela sin maestros capacitados no es escuela. Centros de encuentros deportivos sin maestros no son escuelas formativas. Hay que entenderlo de esa forma. Vamos a analizar un poco el contexto donde Grisone se desenvuelve. Se habla del reino de Nápoles. A partir de mediados del siglo XV, el reino de Nápoles estuvo en poder de la corona de Aragón, de España, de la corona de Francia, de la monarquía hispánica y de los Habsburgo de Austria, y finalmente fue independiente bajo la dinastía Borbón. El reino de Nápoles, prácticamente todo el sur de Italia, Sicilia, y luego se agregó Cerdeña. Aquí podemos ver la corona de Aragón, que en la época donde se lleva adelante Federico Grisón. Vemos esta parte de Aragón de España, Cerdeña, Sicilia y la parte sur de Italia. Ghirardini Cavalgare, las reglas de la equitación. ¿De qué se trata este texto? Recomendaciones para corregir el caballo. Utilización de severos métodos. Doma con movimientos equilibrados y rítmicos. Fundamental para la enseñanza teórica y práctica del buen montar. Trabajar con caballos vastos, son caballos malhumorados, por decirlo así, pesados. Había que crear una boca ligera y sensible a base de bocados severos. Vean ustedes, es usted el concepto de estos maestros de esta época. Enfocados a caballos de guerra. 2/3 de su obra está dedicada a los castigos, base de lo que más tarde sería la equitación clásica. Sobre esto vamos a analizar un poquito las partes más importantes de estos libros. Se llama el libro porque dentro de un texto o de este tratado tiene 3 diferentes libros. Son lo que nosotros entendemos, lo digo como capítulos. La filosofía simplista del maestro italiano no considera ni por un instante la comunicación, la preparación ni la enseñanza. Elógialo en el momento y lugar oportunos cuando hace bien y castígalo de la misma manera cuando hace mal. Estos son grabados de la época. Ven ustedes a punta de castigo. Ignora que la naturaleza nunca consiguió el caballo para transportar al hombre. 2/3 del texto están dedicados a los castigos. Realmente, la vez que fui avanzando en el estudio de sus textos, me llama la atención la metodología de resolver los problemas. No es como la equitación actual, lo otro es a través del castigo, el sometimiento absolutamente y brutal del caballo a los deseos de su jinete. Antes de esta publicación, la mayoría de las obras ecuestres trataban sobre enfermedades y remedios y solo proporcionaban información genérica sobre la domesticación y entrenamiento del caballo sin orientación técnica específica para los jinetes. Las reglas de equitación, en cambio, se refieren expresamente al arte de entrenar el caballo para el uso de la guerra y a los secretos para corregir los vicios. Hasta prácticamente la aparición de este tratado de Grisón, todos los textos anteriores son más bien bajo el concepto veterinario y cuidados del caballo. En aquella época hay que entender que los grandes maestros de la época eran los veterinarios. Es por eso que prácticamente hasta casi 1800
todos los textos ecuestres, y muchos que vamos a analizar después, tienen capítulos completos de tratamientos, remedios de los caballos. Pero en esta época es fundamental entender que los maestros de la época eran los veterinarios. Como vemos aquí, Hipatia Mariscalia, esto significa que es el arte, lo que estudia todo el arte veterinario de los caballos. Este es de 1531, es decir, antes de Guizón, un libro que también está en mi biblioteca, lo he podido analizar, y en este caso que es Lorenzo Rusio, que es muy famoso, uno de los primeros tratados, lo que se llamaba el al-Beitar, que viene del árabe al-Beitar Maniscán, que es la salud animal. Todo esto de la Edad Media. Y Lorenzo Rusio publica esto en 1531. Al analizar su libro, claro, no habla de entrenamientos de caballo, pero sí habla de corrección, algo de corrección de vicios relacionados con la salud animal. Ejercicios y técnicas principales del entrenamiento de Guizón. Están, por ejemplo, el repolón, la pasada, galope en línea recta, seguido de una parada y un giro posterior en una pequeña zona útil tanto para la batalla como para la demostración de obediencia del caballo. El repolón. De este repolón vamos a ver después que va saliendo la pasada, va saliendo lo que llamamos ahora la media pirueta, todos esos ejercicios. La pesada. El caballo se reagrupa sobre sus extremidades traseras, levantando parte del cuerpo para detenerse con control. Se utilizó tanto como presentación como en el entrenamiento militar. Esto es la pesada, que con el tiempo fue derivando de la pesada a la levat que conocemos. El concepto levat es bastante posterior, pero siempre se le conoció como la pesada. Y en algunos grados antiguos vemos la diferencia entre la levat de aquella época y la pesada. Hoy día se entendería un poquito más esto como levat y esto como empinada. Pero quiero recalcar que la levat conocida actualmente nace de este ejercicio de la pesada. Maneggi di meso tempo e pieno tempo. Establos son los ejercicios de medio tiempo, de tiempo completo, variantes de la pesada que modulaban el tiempo con el que el caballo debía completar el ejercicio, la preparación del entrenamiento y la resistencia. Modulaban el tiempo, ¿sí? ¿Qué tiempo va a estar en elevación para bajar, hacer el repelone para la otra, giro el otro costado? Grisone da larga y extensa explicación del entrenamiento de estos ejercicios. Por eso que es la parte de la equitación clásica, porque habla de la modalidad de hacerlo, cómo preparar el caballo, cómo entrenar el caballo y jinete en estos ejercicios. El propio término Gambetta evoca la idea de un movimiento pequeño, controlado y circular, útil para desarrollar la agilidad y precisión, característica central de la equitación renacentista, orientado a la perfecta armonía entre jinete y caballo. La enseñanza a hacer Gambetta, movimiento lateral, fíjense que es ya considerado en aquella época como un movimiento lateral del picadero. El caballo gira su cuerpo en círculo, levantándose sobre sus posteriores, y hoy comúnmente conocido como paso español. Este cuadro de Carlos V se habla, por lo menos en los textos que he podido estudiar, y los cuadros que están en estos textos, se habla que esta es una Gambetta. Lo que estaba haciendo Carlos V, o por lo menos fue pintado en una Gambetta que se hace en los giros en este lugar o en este otro lugar. La Gambetta consiste en un movimiento lateral realizado con el caballo que permite estimular la agilidad, la respuesta a la ayuda del jinete y la obediencia. Inicio del paso español se describe en varios modos, lo que
les comentaba recién. Por eso se le considera el padre de la equitación clásica. Zambeta en la zanja. El ejercicio se realiza desde la silla, probablemente a lo largo de una depresión o borde del suelo, para ejercitar la coordinación y la capacidad del caballo para responder a estímulos en diferentes condiciones. ¿Por qué habla de la zanja? Nos vamos a dar cuenta poco a poco que, y las consideraciones que he hablado con algunos expertos en Nápoles, Federico Grisone entrenaba en el campo. No es que en una academia o picadero, entrenaba en el campo. Idealmente hacía arar el piso donde iba a entrenar. Y cuando habla de la zanja, es que el caballo siga el surco del arado, de la zanja, para la realización de estos ejercicios. Zambeta en el establo. Grisone también sugirió mostrarle la zambeta en el establo, es decir, que el caballo realizara el ejercicio en espacios reducidos, como parte del entrenamiento diario. Es decir, la conclusión que podemos hacer es que tiene muchas páginas donde explica cómo realizarlo, el entrenamiento de jinetes para realizar este tipo de ejercicios. Son los que poco a poco nos va dando las luces de un entrenamiento clásico del caballo. También Grisone describe detalladamente los pasos para realizar la capriola, que viene del italiano capra, que es la cabra, que es un salto como hacen las cabras. Si ustedes ven videos de una cabra saltando, salta, pero no hace con patada, que es un poco la balotaje o la agrupada, que saltan, unos muestran los cascos y otros esconden los cascos, como lo vamos a ver en charlas más adelante con maestros como la Granier, ya en 1700 y tanto, que la describen y la enseñan bien. Pero el saltar con patada es lo que llamamos la cabriola. Y la corbeta, que consiste en un salto sobre las patas traseras, seguido de un balanceo hacia adelante sobre las delanteras, realizado en el sitio hacia adelante. El concepto italiano original habla del corvo en italiano, que es el cuervo. Si ustedes ven a un cuervo en el piso, avanza saltando con sus dos patas. Más adelante se saca el concepto de cuervo y habla más de la corva del caballo que se flecha y sobre eso salta. Me atrevería a decir que el nombre original de la corbeta viene del cuervo, del salto del cuervo que hace. El entrenamiento se realiza inicialmente en un campo arado, como decía recién, donde está marcada la pista. Se induce al caballo a seguir un camino correcto para evitar el problema de caminar sobre el suelo suelto. Con el avance del entrenamiento se puede usar una zanja poco profunda para obligarle a seguir un camino más riguroso. Vemos en estos grabados de la época efectuar ejercicio. Si ustedes se fijan, siempre está en un terreno, no está en un picadero como conocemos al día de hoy. Grisone codifica algunos ejercicios básicos de entrenamiento que consisten en volteos en ambas direcciones, alternos con una línea recta, al final de la cual el caballo debe detenerse para ejecutar media vuelta o volver a la misma línea recta. Esto se acá, o esto acá, o continuar más larga media vuelta. Él describe mucho este tipo de ejercicio, la media vuelta y la vuelta, va a estar en casi todos los tratados de inicio del Renacimiento. Grisone subrayó la importancia del ritmo, quien lo desarrolla más tarde con mucha más profundidad es César de Fieschi, pero él ya menciona el ritmo. Dice, cuando salto se detenga, pase lo que pase, debes acompañar a tiempo, según el movimiento que hará, según responda a tus pensamientos y a cada petición, porque es necesario que tu cuerpo o la espalda vaya en el camino correcto y le corresponda, no con menos concordancia que si fuera música. Grisone ya había comprendido las características distintivas de la equitación clásica, la reunión y el contacto, y recomienda montar el caballo con una actitud serena de cabeza y cuello para asegurar el contacto correcto con la boca y el tono muscular adecuado de la espalda y el soporte de la cadera.
Son las primeras menciones al contacto, el caballo en el bocado y a la reunión. Pero a la reunión, el caballo absolutamente en la mano. Ahora, para conseguir esto, vamos a analizar un poco más adelante, uso un método un poquito severo. El entrenamiento en grisón, aunque algunos dicen que será más útil que al montar el caballo vaya con la cabeza suelta y libre, manteniendo su ferocidad natural, sin darse castigo ni sujeción. Sin embargo, vemos claramente que así el jinete sería guiado por el caballo. Esto está sacado textualmente de los textos de Grisón. Y silenció a aquellos modernos que dijeron lo contrario, porque cuanto más va el caballo con la cabeza suelta y el morro, con la nuca afuera, más irá con la espalda abandonada y débil, de modo que no solo la mayoría de las veces hará el ejercicio de mala manera, tumbado, ancho y sin orden, pero lo más probable es que pierda fuerza. Creo que analiza completamente el concepto necesario de la reunión y el caballo en la mano, en el bocado, para la realización de ejercicio. Por último, hacemos del entrenamiento Grisone, está la aplicación de dominio fuerte sobre el animal, por el otro, una actitud etológica milenaria, pero importante. Recomienda el tipo de terreno a utilizar que los caballos deben arar para determinar trayectorias muy precisas del caballo con el uso de los tornos. Estos son textos sacados casi textualmente, por tanto hay que entender, son media vuelta y vuelta el terreno que está arado, como mencioné recién. En cierto momento hay que educar al caballo en el uso de palabras fundamentales para poder castigarlo también con el apoyo de la voz. Él tiene una parte importante de su tratado también como el uso de la voz y el castigo usando la voz. Precursor de una enseñanza que iluminará a sus sucesores y que sigue siendo hoy una directriz particular de la equitación napolitana. Esto lo dice él. Muchos que, al leer minuciosamente todo lo que escribo, tratarán de criticar mi trabajo y lo atacarán ferozmente. Eso llevó, que por lo menos en mi caso, como investigador del arte ecuestre, a analizar bien a fondo sus textos y poder extraer realmente cuál era el pensamiento de aquella época. Estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, del entrenamiento del caballo para la guerra y el entrenamiento del maestro para el caballo de la corte, del rey, de los príncipes, que debía estar absolutamente sometido a la voluntad del jinete, y esa era la condición que los maestros preparaban estos caballos. Ahora viene una parte importante, no traería que un poco más de la mitad de su texto habla de cómo corregir los vicios. Realmente es bastante fuerte lo que vamos a ver. Contra los caballos que intentan forzar a un potro, debe ser cruel 3 veces, 3 espuelas firmes, y azota al caballo con toda tu fuerza, alargando su hocico, golpeará su costado. Si sacude la cabeza, golpéalo fuerte con el palo entre las orejas. Lo repite varias veces en su texto. Vean lo brutal del entrenamiento del caballo de aquella época. Si el caballo es perezoso, sin descanso, lo exponerás continuamente hasta que la sangre le brote por las costillas. Vuelvo a insistir, son extractos textuales del libro de Grisón. Si se dobla hacia la izquierda, dale un golpe seco en la cadera derecha y golpéalo 2 o 3 veces en el hocico izquierdo con el palo. Si tuerce el hocico, coloca 2 puntas afiladas a cada lado del freno. Casi sanguinario el ver. Por eso que muchos, si no analizan el texto profundamente, yo aquí estoy viendo por separado los libros que dice, los capítulos de Grisón, y este capítulo es fuertísimo para el entrenamiento del caballo. El que levanta la cabeza con 3 clavos pequeños en su testera. Para someter a cualquier caballo, ve a campos profundos y arados. Demuestra gran ferocidad con voz fuerte y gritos horribles, golpeándolo
y aguijoneándolo, acosándolo hasta que obedezca. Las caricias oportunas son innecesarias, porque sin ellas, castigando y ayudando, alcanzarán la perfección. Me atrevería a decir que traté de sacar, y no fuera de contexto, que está escrito literalmente, de qué hacer para poder vencer los vicios según Grisón. Aquí vemos uno, por ejemplo. Para caballo rebelde, toma el peor gato, átalo boca abajo a una vara larga con el viento hacia arriba. El hombre a pie tomará esta vara y colocará el gato entre sus patas, corvejones, muslos y a menudo en sus testículos. Aquí vemos un hombre, el gato está de espalda, se lo metían por debajo. Esto continúa con un perro pequeño, mordedor y bocaza atado bajo la cola. Y como toque final, una herradura llena de púas en lugar de espinas. Esto también lo comentó César Fiachi, que vamos a ver en la siguiente charla. Por tanto, para la equitación actual es difícil poder comprender esta metodología de vencer los vicios de Grisón. Fue firme en el uso de la voz del jinete como ayuda. Lo castigarás con una voz horrible, con un grito amargo. Dirás furiosamente el que prefieras entre estas palabras: vamos, vamos, hola, hola, traidor, villano, gira, gira, para, ven aquí, y de manera similar, sin embargo, para que el grito sea terrible, di cualquier palabra que quieras para inspirar terror y corrección al caballo. Por tanto, sacando otros textos, veamos, explorar hasta que sangren, como lo dije recién, lanzar piedras a sus corvejones, atar un erizo a su cola, atar un gato lo más fiero posible en un poste y empujar al gato entre las patas traseras en la grupa del caballo para aterrorizarlo con sus garras, como se ve acá. En el caso de las espuelas, llama la atención, porque él dice, aquí está en castellano antiguo, lo puse acá abajo, los antiguos no se ponían espuelas hasta que el caballo estaba ya firme de cabeza y entienda todas las reglas según en aquel tiempo se estaba. De tal manera que a 5, 6, a 7 años, recién de ahí en adelante se pueden usar las espuelas. Nótese el tipo de espuela de la época. La embocadura de Grisón. Un tercio del libro de Grisón habla de las diferentes embocaduras. Porque él dice, para lograr que un caballo esté aceptable en la boca y el caballo vaya al bocado, esto se puede solucionar mucho con las embocaduras. Esto lo investigué bastante a fondo. Aquí me encuentro en el Museo Metropolitano del Arte de Chicago, en los Estados Unidos, donde pude entrar a la bodega, gracias a una gestión de amistades, y poder tener en mis manos las palancas, diferentes tipos de palancas de Grisón. Y si bien es cierto, tiene 50 diferentes tipos, pero básicamente tiene 3 modelos que van variando. Aquí tengo en mis manos 2 de ellas. Una es el modelo que se llama cañón, lo voy a analizar un poquito más adelante para que lo vean. Y aquí hay otra que se llama el chiapone, que tiene este tremendo arco aquí para que el caballo pase la lengua. Estas son palancas pesadísimas. Aquí pueden ver que las tengo en mis manos y realmente son pesadísimas. Ahora esta está puesta, vean ustedes la palanca, lo que está aquí en el bocado y el largo que estas tenían para poder controlar el caballo. Pues bien, teniendo este preámbulo de los bocados de Grisón, nos referimos a la parte del bocado que encaja en la boca del caballo y no al bocado completo, como a veces se entiende. Sin duda, es en esta importante parte donde la creatividad de los artesanos del siglo XV se expresaban con mayor libertad. En sus teorías sobre los bocados, los autores renacentistas justifican la extraordinaria variedad de bocados que recomiendan haciendo referencia a la diversidad anatómica de la boca del caballo, el grosor de la lengua y las encías, el grosor y configuración de los labios, etc.
a las diferentes características y comportamientos de caballo que tira, que alaba, así como la raza, caballo español, flamenco, alemán, etc. Esto con el devenir de los tiempos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Actualmente hay una institución que es la Federación de Deportes Internacional que regula todo esto para el deporte ecuestre, considerado el deporte ecuestre olímpico, que la embocadura está totalmente regulada. Pero en aquella época se trataba de cómo vencer los vicios, cómo lograr, se pensaba, una boca más estable, aceptación del bocado a través del uso del bocado. La embocadura escrita por Grisone, aquí están los tres tipos, que ustedes pueden ver, la de cañón, el chapone y la otra que habla de lo mismo pero con estas pisetas al centro para conseguir diferentes efectos. Como les decía, Grisone considera 50 láminas con diferentes embocaduras. Aquí están los diferentes tipos, los nombres con que se denominan. Cabe añadir, en ciertos casos, no dudar en intervenir quirúrgicamente para acomodar mejor estos engorrosos bocados en la boca del caballo. Por ejemplo, extrayendo los chevrones rusos, les mostré hace algún momento atrás el tratado de Hipopatria de Rusia en 1531, que ya hablaba de esto, sacar los chevrones, porque es casi imposible tener un buen caballo con una buena boca si no se extraen los dientes completos llamados chevrones, o cortando las lenguas que se consideraban demasiado largas. Es una absoluta brutalidad visto en esta época, pero en aquella época era totalmente aceptable y recomendable. La mayoría de los bocados renacentistas eran bastante brutales. El vocabulario de la época es sorprendente. En Ferraro, en particular, parece que las dos palabras más recurrentes en su obra son vigor, dureza y castigo. Para todos ustedes, el chevron es el diente de lobo. Incluso al día de hoy se extrae. El cabello es muy sensible a la boca y es necesario sacar el diente de lobo es un premolar vestigial en caballo que puede causar molestia al usar la embocadura y por ello suele extraerse quirúrgicamente. Aquí lo vemos, pero ustedes lo pueden identificar. El diente de lobo es el que está acá. En los caninos y justo en el lugar donde va alojado el bocado, como dije recién. Grisone acompañó su obra con 50 ilustraciones de bocado, como dije anteriormente. La mayoría de los caballos suelen ser corregidos sin recurrir a tantos bocados diferentes, sino solo con habilidad y con estos tres tipos de habilidad. La primera es el cañón, la segunda es la chiaza, que es como el cañón pero un poco más liso, cerrado, completamente descubierto, y el tercero será el chiapone, que tiene esto para que la lengua pueda pasar entre medio. El cañón, un bocado que los elementos diseñados para actuar sobre la encía del caballo, son dos conos huecos. Incluso en algunas de sus se alcanza a notar que tiene hoyitos, son totalmente huecos. Dispuesto con el vértice hacia adentro del bocado y perforado cerca de la base para articular la guarda. Vuelvo a insistir que trato siempre de utilizar escritos que están del texto. Y en mi explicación les doy el significado del concepto, pero trato de utilizar las palabras que utilizaba Grisone. La chiaza, una boquilla similar a un cañón, pero donde los elementos diseñados para actuar sobre la encía del caballo, que en el cañón son dos conos lisos, son más aplanados y tienen una superficie trabajada de forma diversa, como la pata de un capón, chaza abierta. Es una chaza abierta, que es más lisa. El chapón, elemento que forma de herradura que se encuentra en la parte central de ciertos bocados para liberar la lengua del caballo. Por lo tanto, a diferencia de la vía normal, no deja espacio para la lengua, cuya embocadura tiene elementos destinados a actuar sobre las barras. Ustedes comprenderán que esto para liberar la lengua, al utilizarse el efecto de palanca,
sobre el paladar. Les recuerdo que también tiene cadenilla, se va a formar la boca del caballo, produce un efecto tremendo también sobre las barras del caballo. Por tanto, cabe señalar que Grisón también dijo que un jinete de buena disciplina nunca usará estas cosas porque conseguirá el efecto sin ellas, con su propia virtud y de diferentes maneras. Siempre, por eso hay que leer en profundidad a Grisón, porque siempre se contrapone lo que dice la severidad, el castigo, ¿no? Sobre eso, cuidado, hay que tener mano suave y va combinando sobre esto, pero entrega recetas que son bastante fuertes. Hablando de un bocado severo, Grisón advierte, pensando en mantener la cabeza del caballo estable, cambiando muchos ríos duros y variados para que trabajen mejor con bocados más severos. Y no se dan cuenta de que con estos bocados desaniman o más bien agravan sus problemas. Lógico. De ello se deduce que con tales errores nunca podrá alcanzar su perfección, pero con un buen arte y verdadera disciplina y una vía agradable en la que puede encontrar suavemente su contacto y asegurar su boca. En trote y galope, manteniendo la mano suave y firme, se hará realizado en toda su bondad y cumplirá la voluntad del jinete que lo monta. Estoy tratando de ver las conclusiones de Grisone, a pesar de lo severo de sus métodos, pero explica que en el fondo con estos métodos severos la que nunca se va a llegar a nada realmente. Por más que da instrucciones cómo someter fuertemente a un caballo, pero también deja abierto el entender el manejo y el entrenamiento del caballo. Embocadura del caballo, por ejemplo, el charro al día de hoy. Personalmente me ha tocado entrenar a algunos jinetes de rejoneo, por ejemplo, que usan serretas con punta que llegan a sangrar los caballos, unas palancas feroces. Si bien es cierto, como dije recién, la Federación de Ecuestre Internacional regula la embocadura y es muy estricta en todas las disciplinas ecuestres. Pero esa es la parte minoritaria del deporte lúdico, el deporte olímpico ecuestre. Pero las otras expresiones ecuestres, desde el caballo chileno, desde el caballo charro, el caballo de paso, etcétera, etcétera, las palancas siguen siendo durísimas. Es decir, traspasar el uso de un artefacto mecánico para el control del caballo por sobre el entrenamiento. Tema que ya en charla el año pasado lo vimos y lo conversamos bastante. Por suerte, la Federación Ecuestre Internacional tiene reglas muy claras sobre el uso de las embocaduras, ya sean bridones, palancas o filetas. ¿Qué nos deja Grisón? También dijo, un jinete de buena disciplina nunca usará estas cosas porque conseguirá el efecto sin ellas con su propia virtud y diferentes maneras. Claro, yo lo entiendo lo que puede estar pensando usted, como que se contrapone, dice, estos métodos son estos, pero no hay que utilizarlos. Estos bocados desaniman o más bien agravan sus problemas, de ellos se deduce que con tales errores nunca podrá alcanzar su perfección. Manteniendo la mano suave y firme, se hará realizado en toda su bondad y cumplirá la voluntad del jinete que lo monta, lo dije recién. Las reglas de la equitación, así se llama el libro, Ordine de Cabalgare, en cambio se refieren expresamente al arte de entrenar al caballo para el uso de la guerra y a los secretos para corregir los vicios. Entrega los primeros pasos en el entrenamiento del arte ecuestre clásico. Estimados amigos, he tratado que en muy corto tiempo, la idea nunca pasaron un poco más de los 40 minutos, poder transmitir a usted las enseñanzas que nos dejan estos grandes maestros de la época. Aquí tenemos claridad absoluta sobre el contrapuesto que hay de una buena equitación, amable, amigable, sana, contra corregir vicios, pero no es por defender a Grisone, pero era el tratamiento para caballos mucho más pesados y caballos para la guerra. Les recuerdo que en aquella época, al comienzo del Renacimiento, la monta era a la brida. Armaduras pesadas, como ustedes vieron en la foto,
grandes palancas, se montaba con las piernas adelante y había que combatir a caballo. Por tanto, el sometimiento debía ser absoluto sobre el caballo. Espero que con esta imagen poco a poco puedan ir entendiendo la evolución que ha tenido el arte ecuestre clásico, y es por eso que tenemos durante todo el año charlas cómo ir desarrollando y avanzando esto. Estimados amigos, espero que sea de ayuda un poco conocer desde la antigüedad el entrenamiento del caballo, para que al día de hoy saquemos conclusiones, que es lo más importante y es lo que pretendo como maestro de equitación. Nos encontraremos dentro de pocos días más en una siguiente charla. Estimados amigos, muchas gracias.